Bien, pues el tema es la leyenda egipcia de la alquimia, ¿sí? La alquimia, como así como una breve recordatorio, nos acordamos que forma parte de esa trinidad de las ciencias cósmicas, de las ciencias sagradas, esas ciencias secretas u ocultas, es la de abajo, la de arriba y la del medio. ¿Verdad? La de abajo tiene que ver con el plano humano, así básicamente, esas fuerzas telúrico-magnéticas, saberlas manejar, ayudados por la luna y la misma tierra misma, se llama magia, ¿sí? Esa sería la ciencia de abajo. La ciencia de arriba es la ciencia de los cielos, ese gran libro que jamás ha sido destruido, que permanece a través de los tiempos, ¿sí? Se le llama de arriba porque esos astros, esos cuerpos estelares, emanan cierto tipo de radiaciones cósmicas especiales, algunas de ellas que dan vida, otras que la maltratan, como los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, que son sumamente peligrosos, pero la mayoría son benignos, ¿sí? Es la ciencia de arriba, la unión de este cuerpo material humano, cómo hay una reciprocidad entre el ser humano con el cosmos, ¿sí? Lo que es la astrología, la ciencia que entrelaza la influencia cósmica macro con la influencia cósmica micro. Hay una interrelación. Y la ciencia del medio, que viene siendo la alquimia, ¿sí? Las tres son ciencias de transmutación, ¿sí? Conociéndolas tal y como son, nos ayudan a partir de esta parte humana, de este cuerpo humano, esta vida que llevamos cotidiana, hacia una mejoría de los estados físico, anímico, mental y espiritual, ¿sí? Según la historia de la alquimia, pues es el fundamento de la química y eso es cierto, porque si nos remontamos a hace miles de años, hace 2000, 3000 años antes de Cristo, o tal vez mucho más antes, pues ya se pretendía eh, buscar medios, buscar ingredientes, buscar situaciones en las cuales el ser humano los pudiera manejar y transformar, ¿verdad? Unos productos a otros productos, de sustancias a sustancias. Y así es como, por ejemplo, en la cultura china antigua, descubrió la pólvora precisamente por este manejo de sustancias, buscando siempre mejorías, ¿verdad? Mejorías en el aspecto de la sustancia base, transformarla a algo mejor todavía, ¿sí? En realidad no hay un documento exacto y preciso que diga la alquimia nace aquí, ¿sí? Precisamente uno de los que se le achaca a este conocimiento supremo de la alquimia es Hermes Trismegisto, ¿sí? Hermes Trismegisto, que en Egipto era Tot, el dios Tot, ¿sí? Ese mensajero que siempre está dispuesto a colaborar de una posición a otra posición, digámoslo así, de esta parte humana hacia la parte sagrada, la parte divina, es el que los enlaza, ¿sí? Las almas, los espíritus, ¿sí? Representan la mente también, por eso tendrá ciertas facultades para desplazarse, para volar, para estar de un lugar a otro casi instantáneamente. Ese sería Tot, ¿verdad? Y en cuanto a Egipto, pues se han encontrado algunos par de papiros de hace 2500 antes de Cristo, que ahí menciona en los trabajos de la metalurgia, de algunas sustancias materiales, precisamente por esos incipiente química, pues más bien eran procesos alquimistas. ¿Y por qué ese nombre diferente de química, de alquimia? Porque la alquimia, ¿verdad?
que pretendía varios, así en términos generales, a nivel global, la alquimia buscaba la piedra filosofal, ¿sí? O el elixir de la vida, esa forma de permanecer eh, en la eternidad, ¿verdad? A pesar de los tiempos, ¿sí? Es buscar la fuente de la eterna juventud, ¿sí? O bien la panacea universal, ¿verdad? Esa forma, una fórmula exacta y precisa que nos mantenga eternos para siempre. Bueno, es un pleonasmo este de eternos para siempre, ¿no? Pero es una idea que teníamos de lo que se buscaba o que se pretendía con esa alquimia incipiente, ¿verdad? ¿Sí? Y esa eternidad, pues no es otra cosa que darnos cuenta, que intuir o comprender ese mecanismo de la vida, cómo en realidad la energía que forma este cuerpo, en realidad cuando ya está el cuerpo ya en otro plano, pues la energía permanece, ¿no? ¿Sí? Entonces como si fuera en realidad eterna esa energía, porque en un momento dado puede retornar, puede reencarnar, ¿sí? Entonces este elixir de la vida o la piedra filosofal era la búsqueda permanente de un trabajador alquimista, ¿verdad? Buscaba la transmutación de los metales densos a los metales sutiles, como era del plomo en oro, encontrar ciertas sustancias, ¿sí? Ciertas sustancias que mezcladas ahí entre ellos, agregándole otras cositas más, ¿sí? Se transformara en ese metal precioso llamado oro, ¿verdad? Pero pues ahí se requiere algunas componentes, como por ejemplo la máxima de la alquimia es el cone, crusos, cronos, ¿sí? El oro, el cone, el crusos, el crisol y el cronos, el tiempo. Es mediante el trabajo en el crisol, ¿sí? Buscar esos trabajos, esos ingredientes necesarios para transformar con el tiempo en oro los ingredientes que pongamos ahí dentro del recipiente. Y el recipiente no es otra cosa más que el cuerpo humano, ¿sí? Con los ingredientes necesarios, a lo mejor mejores actitudes, inmejorables pensamientos, manejo de las emociones, expresión de los buenos sentimientos, búsqueda de la espiritualidad. A lo mejor esos son los ingredientes necesarios que con el tiempo, quitándolos, moviéndolos, asimilándolos, estudiándolos, pudiéramos llegar a ese oro sutil que se requiere. O sea, transformar el plomo en oro, lo denso, lo más grosero, lo burdo de cada uno de nosotros, pues en actitudes más agradables, virtudes, dones, cualidades humanas, algo más sutil de nuestro quehacer cotidiano, ¿sí? El plomo en oro. Con el tiempo pues, sería el plomo, después el estaño, después el hierro, el cobre, el mercurio, la plata y el oro, ¿sí? Serían esas fases las que se pretendería transformar de ese metal duro, pesado, denso, como es el plomo, al metal más sublime, más precioso, como sería el oro, ¿sí? Pero por etapas, ¿verdad? Por etapas, no es así de un lado para otro. Se ha encontrado, por ejemplo, a mediados del siglo XX, bueno, del siglo XX, como a los tres cuartos del siglo XX, sí se logra transformar ese oro cotizable, el que vale, el que vale, transformarlo en oro se puede en un laboratorio de la física, pero como los isótopos son muy inestables, duran poco tiempo, ¿no? Entonces es incosteable convertir el plomo en oro físicamente, materialmente, lo cual querrá decir que se transforma más bien el ser humano de lo más grosero, de lo más pesado que tenga, a lo más sutil.
es una cuestión más bien espiritual que material. Bueno, ese es una breve recordatorio de lo que es la alquimia, ¿sí? Esa ciencia de la transmutación. Y como hemos dicho, pues ha existido en tantas culturas, tanto orientales como occidentales, como la china, como la egipcia, ¿sí? En esa, que posteriormente en Europa es a través cuando el Islam tenía cierto poder como hegemónico allí en esos lugares, pues esa transmisión de saberes árabes, ¿verdad? Y egipcios llegaron a Europa, etcétera. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre Egipto, esta leyenda de la alquimia, a ver qué tal resulta. Bien, esta leyenda alquimista de Isis tiene que ver con el ángel Amael. Es una historia esotérica que combina elementos de la mitología egipcia y la tradición alquimista. O sea, recordemos que Hermes posiblemente es el que crea, descubre, ¿verdad? Intuye esta ciencia de la alquimia con el nombre de Tot allá en Egipto, o Hermes acá en la cultura grecolatina. Los griegos y los romanos es Hermes o Mercurio, ¿sí? Entonces, por esa razón hay un vínculo muy estrecho entre lo que es la cultura egipcia antigua y la alquimia. Mm. Isis, la diosa egipcia de la sabiduría y la magia, buscaba revivir a su amado esposo Osiris, asesinado por su hermano Set. Para lograrlo, necesitaba conocer el secreto de la transmutación y la resurrección, ¿sí? Porque fue despedazado totalmente Osiris, ¿eh? Y lo que pretendía entonces la diosa Isis era pues regresarlo a este mundo material humano, ¿sí? No importara lo que importara, lo que interesaba era revivirlo nuevamente y continuar pues esa vida que tenían como pareja de grandes dioses dentro de la mitología egipcia, que se complementa aquí con el hijo Horus, Osiris, Isis y Horus, ¿sí? Entonces le está implorando ahí a los dioses, Isis, pues que encuentre un método, una forma en la cual hacer esa transmutación o esa resurrección de los cuerpos muertos a revivirlos en forma, aquí en la tierra, ¿sí? Un ángel llamado Amael, también conocido como Abniel o Amael, con una M nada más, se apiadó de Isis y decidió revelarle los secretos de la alquimia. Amael era un ángel caído que había conservado su conocimiento divino, ¿sí? No sabemos que entre la mitología eh, de los ángeles, de esas jerarquías celestes, pues hay algunos ángeles que permanecen en ese estatus angelical, divino, y hay algunos ángeles que de alguna forma u otra caen, ¿verdad? Caen aquí a, a la tierra. No es que hayan sido malos o depravados o malignos, sino más bien que ese saber, ese conocimiento, lo traen a la tierra, ¿verdad? No se quedan únicamente en el plano superior, sino son los que enlazan ese mundo superior con el inferior, ¿verdad? Y uno de esos ángeles caídos, o sea, que han bajado a la tierra pues, para ayudar aquí a los seres humanos, pues se les llama así ángeles caídos. Y uno de ellos es precisamente Amael o Abniel. Estando la diosa Isis en la ciudad de Ormauti del gran antiguo Egipto,
El ángel Amael, aprovechándose de su jerarquía, la requirió como mujer, solicitándole sus favores para pasar una agradable noche. De este desagradable pedimento, Isis se negó. Sin embargo, ella pensó hábilmente, aprovechando su belleza, para solicitarle el secreto de la fabricación del oro y la plata. Lógicamente, el ángel se opuso por razones obvias. Aquí esto es una metáfora en el cual ese representante de la divinidad, de esas jerarquías celestial, al caer en la tierra, ¿verdad? Pues posee ciertas cualidades o características humanas, ¿verdad? Es una muestra como independientemente del estado de conciencia en el cual estemos, ¿sí? Siempre al vivir en la tierra, siempre habrá situaciones muy pegadas a la tierra, precisamente, muy materialistas, ¿verdad? Muy así, hasta, se puede decir que hasta instintivos, ¿verdad? Por estar pisando la tierra. Pero sin embargo, las aspiraciones pueden ser superiores, ¿verdad? Me recuerda el símbolo del árbol. El árbol es una entidad viviente que tiene sus raíces en la tierra. No se ven sus raíces, ¿sí? Pero sin embargo, por su crecimiento, lo frondoso del árbol, pues llega a alturas elevadas, ¿eh? Como si quisiera tocar el cielo, ¿sí? Y el árbol mismo, pues es la representación del ser humano, ¿sí? Y ese ser humano bien puede ser este ángel caído, ¿eh? ¿Quién puede dudar que a lo mejor en otros planos que hemos existido, hemos regresado a este planeta Tierra a continuar este proceso de evolución? Y ese proceso de evolución nos pega a la Tierra, ¿sí? Tener bien pegados los pies en la Tierra, pero también aspirando hacia el cielo, como dicen, los pies en la Tierra y la cabeza en el cielo, ¿sí? Y esa es la misma situación que nos presenta este ángel Amael con esta Isis al solicitarle eso, ¿verdad? O sea, te lo concedo, pero a cambio de algo, ¿verdad? Sí. Pasado el tiempo, retornó el ángel Amael para solicitarle lo mismo anterior, pero ahora mostrándole una jarra de agua y un signo para que la diosa Isis aceptara. Isis decidió entregarse a él al siguiente día, siempre y cuando le revelara el secreto de fabricar el oro y la plata. Ante esta propuesta, el ángel aceptó con la condición de que este secreto solo lo transmitiera a Horus, que lo cumplió. Recuerden que Horus viene siendo su hijo. Pues en esta jerarquía, este linaje establecido, siempre es maestro el discípulo el que recibe esa potestad, ese poder que el maestro lo tiene. Siempre lo transmitirá al hermano mayor o al discípulo más avanzado, ¿sí? Así es como se va transmitiendo ese linaje. Y esa es la recomendación que le hace este ángel Amael a la diosa Isis al mostrarle una jarra de agua, ¿sí? Esa jarra de agua, para nosotros, para algunos de nosotros, pues representaría ese cantarito, ¿verdad? Ese cántaro del aguador que posee Ganímedes y que derrama gotas de sabiduría, ¿sí? Es, es todo ese aprendizaje que vamos teniendo en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en la mente. Es como si tuviéramos en ese corazón o esta mente, en nuestra alma, una jarrita y la vamos llenando con tantas experiencias, ¿eh? Ojalá y la mayoría de ellas sean agradables, positivas, benignas, de paz, de armonía, de felicidad, etcétera, ¿sí? Y pudiéramos vaciar pues ese cantarito, esa jarra de agua con gotas de sabiduría, ¿sí? Si la vaciamos, estará vacía y podrá llenarse nuevamente, ¿verdad? Si no es únicamente vaciarla totalmente y quedarse seco, ¿no? Sino conforme
damos, se recibe. Si das, recibirás. ¿Sí? Entonces es el significado de esta jarra de agua. ¿Sí? Es en la misma mitología greco-latina que es el aguador Ganímedes, ¿sí? Al llevárselo Zeus, Júpiter al Olimpo, desde allá derrama agua de la sabiduría hacia acá, los seres humanos, pues que nos caiga aquí pues en la coronilla, ¿no? Esta abertura que se llama abertura de Brahma, ¿sí? Para recibir pues esa sabiduría eh, que con el tiempo lograremos adquirir, tarde o temprano, por evolución misma, pues lo lograremos, ¿no? ¿Sí? Y ese es el signo que nos cae, las gotas de la sabiduría, ¿sí? Entonces, una vez teniendo esa sabiduría, pues es menester o es necesario también transmitirla, distribuirla, compartirla, darla al que la necesite, ¿sí? Desde el punto de vista del portador, ¿eh? Porque habrá otros portadores que lo transmitan de una mejor forma, más explícita, más integral, más holística, etcétera. Amael enseñó a Isis los misterios de la alquimia, y entre otros son la transmutación de los metales base en oro y plata, la creación de la piedra filosofal, un elemento que podía curar y garantizar la inmortalidad, y el secreto de la resurrección y el rejuvenecimiento. ¿Sí? Entonces, esa transmutación de los metales burdos en oro, ¿verdad? ¿Sí? El plomo en oro, ¿sí? Pero dijimos, así hablando en términos de los metales, ¿verdad? Sería el plomo, el estaño, el hierro, el cobre, el mercurio, la plata y el oro, ¿sí? Estos mismos metales, ¿verdad? Están íntimamente relacionados con los llamados planetas de la astrología tradicional, ¿verdad? ¿Sí? En alquimia diríamos transmutar el plomo en oro. Pero en astrología diríamos transmutar Saturno al Sol, donde Saturno correspondería al plomo, Júpiter al estaño, Marte el hierro, Venus el cobre, Mercurio el mercurio mismo, la luna plata y el sol el oro, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hay una relación muy estrecha entre estos metales con los planetas, ¿verdad? Están íntimamente relacionados, de Saturno al Sol o del plomo en oro, ¿sí? Y para eso hay que trabajar, ¿verdad? Dijimos que ese crisol de nosotros, ese recipiente de nosotros, nuestro cuerpo mismo, pues hay que trabajar, ir transmutando eso denso de nosotros a lo sutil, o ese Saturno, esas dificultades aparentes que tenemos, esas pruebas, ¿verdad? ¿Sí? En algo más agraciado, más virtuoso, ¿sí? Como sería lo del sol, ¿sí? Más luminosidad, más entendimiento, más comprensión de las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Y esa forma, habrá algunos métodos, algunas herramientas para lograr ese paso del plomo en oro o de Saturno al Sol, ¿sí? Una de ellas es precisamente mediante el yoga, ¿no? El yoga forma parte de la alquimia, así como la Kabbalah y el simbolismo, ¿sí? Y en el yoga encontramos nuevamente esos 7 niveles que hay que trabajar, ¿verdad? A través de los llamados chakras, ¿sí? Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Agna, Vishuddha, Agna, no sé si ya son 7, ¿verdad? Esos 7 niveles que vamos, trabajando, ¿sí? Pero es gradual el trabajo, ¿sí? Hoy no estamos haciendo nada, desconocemos lo que es el yoga, entramos a practicar y en un día no se puede lograr ese trabajo, ¿sí?
Tiene que pasar el tiempo, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, dependiendo cómo se trabaje ese Saturno, porque Saturno por un lado representa las pruebas, las limitaciones, lo que no se puede, lo que no tengo tiempo, porque es Cronos, el tiempo, de esas limitaciones que la misma naturaleza nos pone, ¿sí? Pero si trabajamos ese Saturno, ese Saturno se transmutará en voluntad, en la fuerza para hacer las cosas y hacerlas bien, la disciplina, el no desistir de esas dificultades que se nos presentan en la vida, sino brincarlas, saltarlas, seguir siempre adelante. Ese es empezar a trabajar Saturno, para después llegar a Júpiter, ¿sí? El estaño. Júpiter es ese crecimiento necesario que tenemos, no quedarnos en un estatus así eh, primero y ya ahí nos quedaríamos para siempre, ¿no? Sino hay que abrir la conciencia, expandir la conciencia, experimentar las cosas, sí, vivir la vida. Júpiter, Marte, el siguiente planeta sería con energía, con fuerza, no con pasividad y esperando pues, que me muevan, que me digan qué hagan, ¿no? Sino no, tener la iniciativa marciana, que queremos algo, o sea, ahí se presenta Venus, lo pretendemos, lo imploramos, lo buscamos y lo conseguimos a través de esa energía marciana y ese amor de Venus y llegar a Mercurio para pensar, razonar, estoy bien o mejoro todavía las actitudes, mejoro mi disciplina, actúo de otra forma diferente. Mercurio empieza a razonar, a pensar, a intuir y ya después ya llegaríamos a la plata, ¿sí? La plata es esa gran sensibilidad humana que debemos de tener como seres humanos, ese nivel de comprensión humana que viene siendo la conciencia que se empieza a despertar. Y por último llegaríamos al sol, esa capacidad de entendimiento que tendríamos de todas las cosas, ¿bueno? Ser claros, ser entendibles, ser luminosos. Es lo que se pretende en esos trabajos alquimistas, ¿sí? Y eso de la creación de la piedra filosofal, ¿sí? Pues son métodos, sistemas, ¿verdad? En los cuales uno puede encontrar su forma de mantener un estado de salud adecuado, ¿verdad? Sí, pues tener una mejor sana alimentación, menos tóxica, el ejercicio permanente, el movimiento del cuerpo, el estudio del pues trabajo intelectual, el trabajo mental, los ritos, los rituales que ayudan también a la mejoría de esto, el control de las emociones, la expresión de los sentimientos. Esa sería la piedra filosofal, ¿sí? Y no es que en esta vida material seamos inmortales, ¿no? El cuerpo tarde o temprano terminará su existencia, pero no así ese bagaje de experiencias, de conocimientos supremos, pues permanecerán y volveremos nuevamente a continuar este proceso evolutivo, ¿sí? Pues y eso es el comprender lo que es la resurrección y el rejuvenecimiento, no es otra cosa más que volver a nacer constantemente, volver a nacer hasta que un día pues ya no tendremos necesidad de nacer en esta tierra. Estaremos en otros planos, en otros lugares. A cambio de este conocimiento, Isis debía prometer que solo utilizaría estos secretos para el bien y no para beneficio personal. Además, debía mantener la enseñanza en secreto y solo revelarla a aquellos que fueran dignos, ¿sí? Como dicen por ahí en otros escritos, no deis perlas a los cerdos, algo así dicen, ¿sí? O sea, no porque tengamos este conocimiento, aunque sea básico, fundamental, superfluo, pues no lo vamos a decir así abiertamente al público. Hagan de cuenta que los que viven en la Ciudad de México se ponen ahí
parada del metro, ¿sí? Y empiezan a gritar que saben de alquimia, que estamos en una nueva era, que pues, la mayoría de la gente pues les va a tachar de no, personas no, que no están en sus cabales, ¿no? Solamente en los lugares adecuados, ¿no? En esas posibilidades que tengamos de compartir estas claves, estas enseñanzas, estos mensajes, ahí pudiera ser lo adecuado y lo correcto, ¿sí? Que solo se revelará a aquellos que sean dignos, ¿verdad? De acuerdo a este principio propuesto por el ángel Amael a lo que es a Isis, ¿verdad? Después del encuentro del ángel con Isis, en un momento dado, la diosa adiestró a Horus con la siguiente enseñanza. Ve con el agricultor y pídele que te dé una semilla y pregúntale cuál es la cosecha de esa misma semilla. Así tú aprenderás de él que quien siembra trigo logra trigo y que quien siembra cebada obtiene cebada. Y así dependiendo lo que siembres, eso mismo cosecharás. ¿Verdad? Es esa ley, digámoslo así, conocida por muchos de nosotros en esa escuela de sabiduría llamada de Yamines, ¿verdad? ¿Sí? Lo que se siembra se cosecha, ¿verdad? Hay una acción y una reacción, ¿sí? Hay una acción y tiene que haber un efecto de esa propuesta que hagamos, ¿verdad? Como la otra vez les decía, es como si tuviéramos un saquito de semillas, de miles de semillas, ¿eh? Cuando desde que nacemos y empezamos a tirar esas semillitas, ¿eh? ¿Sí? De amor, de felicidad, de contentamiento, ¿verdad? Pero también a veces de mal humor, de violencia, de grosería, de prepotencia, de acusaciones, de todo, pues vamos sembrando, ¿sí? Y esas semillitas, pues tarde o temprano crecerán, ¿verdad? Darán su fruto y vendrá el resultado, ¿verdad? El efecto, ¿sí? Lo que sembramos se cosecha. No hay de otra forma, ¿eh? ¿Sí? Ojalá si sembráramos cosas malas, nos llegaran cosas buenas, pero pues es imposible, ¿no? Siembran una semilla de limón y siempre dará limones. No esperen toronjas ni mandarinas, siempre darán limones, ¿verdad? Así es de que lo que sembremos será cosechado. Y eso es lo mismo que le dijo este agricultor, ¿verdad? Esta gente que su sabiduría está inmersa en su trabajo cotidiano y lo muestra, lo comparte, ¿verdad? Estas cosas te llevarán a la idea de generación y creación. Acuérdate que el hombre engendra hombres, así como el león engendra leones y el perro engendra perros. O sea, no es otra eh, cosa de otro mundo esta aseveración, ¿verdad? ¿Sí? Estamos dándonos cuenta que lo que se estamos sembrando, eso cosecharemos. Y es lo que se llama la ley de causa-efecto o la ley del karma, ¿no? Que el karma no es malo, no es maligno, que nos trata mal y que ahí nos va a caer el karma y nos asustamos. Pues no, simplemente es el efecto de causas anteriores que hemos hecho. Que se nos hayan olvidado, pues es diferente a asustarnos o a tener miedo o a decir, ¿por qué a mí? Si yo no soy malo, yo soy buena persona, etcétera. Pero no nos acordamos de lo que hemos hecho, ¿sí? Y eso se refiere a cuando las semillas se siembran en terreno fértil o en terreno no tan fértil. Tarde o temprano fructificará esa semilla. Terreno fértil es cuando inmediatamente hay una causa y viene el efecto inmediatamente, ¿sí? Repentino, ¿sí? Y hay efectos que tardan tiempo, ¿verdad? ¿Sí? A veces ahorita estamos bien de salud y luego de repente, ¿por qué me dolerá el corazón?
Bueno, pues a lo mejor porque vidas pasadas no tenías esa gran capacidad de amor que tenías. El corazón está relacionado con el amor, ¿verdad? Sí, el estómago está uno bien de salud y luego de repente, ¿qué me dolerá el estómago? Pues depende también de cómo sea los corajes que pasas, ¿verdad? Esas emociones no controladas, tarde o temprano tendrán que afectar, ¿verdad? Ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado de ello también, ¿eh? Y es lo que se refiere a esto, ¿no? La leyenda de Isis y Amael se relaciona con la alquimia en varios aspectos. Uno, la búsqueda de la transmutación y la resurrección refleja el objetivo alquimista de transformar la materia y alcanzar la perfección. La piedra filosofal es un símbolo central de la alquimia. Representa la unión de los opuestos y la consecución de la sabiduría. Y tres, la importancia de la iniciación y la responsabilidad en el uso del conocimiento alquimista. ¿Sí? Entonces, esto es lo que la alquimia, digámoslo así, certera, precisa, que es lo que propone. ¿Sí? ¿Sí? Buscamos esa transmutación, esa forma de ser. ¿Sí? Eh, pues tal vez nunca alcancemos la perfección, pero por lo menos sí la mejoría. ¿Sí? ¿Sí? Mejorar ciertos tópicos, ciertos aspectos de nuestra vida, actitudes, ¿sí? Formas de razonar, que por lo tanto tomamos decisiones de esa forma, ¿sí? A lo mejor no son las adecuadas, si nos detenemos un momento más, ¿sí? Podemos tomar otra forma de pensar y tomar otras decisiones y ya resultará mejor esto, ¿no? Sí, no es que vayamos a ser perfectos, ¿no? Ojalá y alguien sí lo logre, ¿no? Pero sí podemos mejorar algunas situaciones de nuestra vida personal, ¿sí? La piedra filosofal es un símbolo central en la alquimia, ¿sí? Sí, ¿por qué la piedra filosofal, verdad? Porque es un ente, es una figura simbólica que nos va a representar una etapa de nuestra vida por mejorar, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Como dijimos, la simbología forma parte de la alquimia, pues hay que encontrarle ese, ese simbolismo, esa leyenda, ese mensaje o esa enseñanza de los símbolos que nos puede transmitir. Una piedra, ¿qué es una piedra? Una piedra ahí es un objeto material que bien puede ser una esfera, ¿sí? Y si dibujamos una esfera en el papel, en nuestra libreta, pues es un círculo, ¿sí? El círculo bien puede ser la piedra, ¿sí? Pero ahora vamos a ver qué significa ese círculo, ¿sí? Si lo hacemos con el transportado, con el compás, pues es un círculo perfecto y no nos damos cuenta dónde empezamos y dónde terminamos. ¿Cuál representaría la eternidad? ¿Sí? ¿Sí? Ese espíritu universal y que nosotros estamos dentro de ese círculo eterno, ¿verdad? ¿Sí? A través de un punto que se pone ahí en el centro del círculo, ese punto somos nosotros, nuestro espíritu particular dentro del espíritu universal. Es lo que se puede filosofar de esa piedra, ¿sí? Y si esa piedra pues, le damos forma de cuadrado, una piedra cuadrada, ¿sí? Un cubo, y si mostramos el cubo en una libreta, en una dimensión doble, una dimensional, pues es un cuadrado, ¿sí? Y ese cuadrado representa la materia, ¿sí? Lo que en la alquimia pues viene siendo esos cuatro elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿sí? Pues esos cuatro elementos, ¿verdad? Hay que trabajarlos. Esa piedra brusca, piedra grosera, como dicen otros, piedra bruta, la vamos a transformar en una piedra cúbica, ¿sí? Yo imagino esa piedra grosera, pues vamos a quitarle lo que le sobra
y la transformamos en un cubito, ¿sí? Es la piedra filosofal. Estamos filosofando sobre la piedra. ¿Qué puede representar la piedra? El mismo ser humano, ¿sí? Está encerrado en una piedra, en una roca tremenda. Y desde el interior, ¿sí? Hay que irse quitando lo que le sobra, irse quitando todo lo demás para ser un hombre, un ser humano, mejor, un ser humano, pues con sus manos, su cabeza, sus piernas, su cuerpo y todo lo demás, pues ya lo desechó, que viene siendo lo grosero, lo pesado, lo denso de uno, ¿sí? Ya se queda uno con ese cuerpo humano tal y como debe de ser, ¿sí? Es lo que se puede filosofar de esa piedra, piedra filosofal. Es un símbolo alquimista, ¿verdad? Que puede tener muchas y variadas interpretaciones, ¿no? La importancia de la iniciación y la responsabilidad en el uso del conocimiento alquimista, ¿sí? Un iniciado, como bien lo dice el término, pues está iniciando constantemente. Si un iniciado no termina aquí, sino siempre continúa, 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 reiniciándose continuamente, ¿verdad? Sí. Entonces tiene allí ese compromiso, no tanto el título de iniciado, así con letras mayúsculas, iniciado, soy un iniciado, ¿no? Sino más bien darse cuenta de su posición humana que tiene, su categoría, sus grados, sus reconocimientos públicos, sus títulos que tenga frente a la gente, ¿sí? Ir mejorando esos aspectos, estarse iniciando constantemente. A eso se refiere este punto 3, ¿verdad? De ser responsable de uno mismo para ir mejorando esos aspectos. La alquimia es una ciencia de transmutación, transmutar lo denso a lo sutil, ¿sí? De de lo más oscuro de nosotros a lo más luminoso. Es lo que se pretende y eso se hace continuamente, reiniciándose continuamente. ¿Ok? Así es como los dioses transmitieron este secreto a los seres humanos que estuvieron dispuestos a transmutar sus más recónditos deseos en oro y plata. Esa es la ancestral idea de lo que es el linaje iniciático. Solo el maestro vivo transmite la verdad eterna y siempre de labio a oído a través de un ritual sagrado. Esa es una forma esotérica, una forma filosófica, una forma espiritual de cómo se va transmitiendo pues estos mensajes. Ahora pues lo hacemos a través pues de las líneas sociales, de las redes sociales, a través del Zoom. Transmitimos conocimientos que otros lo tuvieron y que nos han transmitido. Nosotros somos los retransmisores de estos conocimientos y al poco tiempo ustedes al mismo tiempo los van a transmitir. Es una secuencia así infinita, ¿verdad? Esa es la idea, es el objetivo de estar constantemente en ese proceso de iniciación, reiniciándonos y no quedándonos únicamente con esto, sino siempre abordar o más a profundidad o por otros campos, otros eh, lugares, otras culturas, ir indagando cada vez más de este proceso de lo que es la alquimia. La leyenda de Isis y Amael tiene raíces en la tradición esotérica y hermética y se encuentra en varios textos alquimistas medievales, como la Turba Philosophorum y el libro de la sabiduría de Salomón. Sin embargo, existen variaciones y adaptaciones de esta historia en diferentes tradiciones y textos, ¿sí? ¿Por qué mencionamos a la de Egipto? ¿Por qué? Porque es supuestamente aquí en la tradición esotérica, Hermes Trismegisto, el tres veces maestro, es el creador, el innovador, el descubridor, como le quieran llamar, de las ciencias secretas, alquimia, magia y astrología, ¿verdad? Y como en Egipto también fue un reconocido maestro,
cuyo nombre era Thoth, pues por esa razón mencionamos a esta cultura egipcia como uno de tantas culturas que han trabajado la alquimia, ¿verdad? Que originalmente sí era encontrar compuestos químicos, sustancias variadas, de acuerdo al manejo de ciertas sustancias con otras, ¿verdad? Y así se han encontrado ácidos, bases, sustancias de todo tipo, ¿no? Hasta llegar a la medicina actual, ¿verdad? ¿Sí? Que viene siendo un laboratorio de química, de medicina, ¿verdad? Las, pues están ahí elaborando también, experimentando con sustancias, hasta encontrar la pastilla o la cápsula que va a sanar tal o cual enfermedad, ¿verdad? O lo va a menguar o amortiguar, ¿verdad? Sí, ese es un proceso alquimista también, ¿verdad? Sí, pero no nos fijemos en lo material, sino más bien en lo espiritual, ¿sí? Es ese trabajo intenso sobre uno mismo para ser una persona totalmente diferente. Dice el maestro de la Ferrier, con el doctor Serge Raynaud de la Ferrier. La verdadera obra de la alquimia o arte magna radica en el hecho de una transmutación psíquica, la transformación de las fuerzas físicas en espirituales, y es un sistema de realización individual, ¿sí? En un laboratorio de química, pues ahí hay muchos químicos y médicos y especialistas, ¿verdad? Para encontrar una respuesta, un resultado que busquen todos los investigadores, ¿ves? En el proceso material, pero en forma individual el alquimista pues tiene que trabajar por sí mismo, ¿verdad? No puede ser sustituido para realizar tal o cual disciplina psicofísica o intelectual o espiritual. No puede ser sustituido, ¿verdad? Siempre es un trabajo de realización individual. Y así terminamos esta charla, esta pequeña charla, ¿verdad? Sobre lo que es la alquimia desde el punto de vista de los egipcios. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, alguna idea, algo que quieran recalcar, pues aquí estamos para servirles. Que sean simples, pero como siempre, sencillitas las preguntas. Maestro, Sí, adelante. a mí me llamó la atención ahorita cómo hizo esta asociación, refiriéndose a la alquimia, desde la cosmobiología, o sea, desde los planetas, desde Saturno al Sol, y la comparación de plomo al oro, llevándonoslo por etapas. En la presentación que nos hizo favor de enviarnos al inicio, donde vienen también la simbología de los planetas, vi que en la base tiene una parte de un tablero de ajedrez y también las piezas de ajedrez se asocian con algunos de los planetas. Esto, o sea, el ajedrez también se puede asociar como esa escalinata de la piedra filosofal. Claro, muy bien. Fíjese, eh, de seguro sabe los 7 principios herméticos, ¿verdad? Sí, 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 esos maestro. 7 principios herméticos nos ayudan a enterarnos del mundo exterior, del mundo que nos rodea, tanto en el interior como en el exterior, ¿sí? Y encontrar pues esa practicidad que nos puedan ofrecer esas leyes, esos principios. La mente, la generación, causa y efecto, polaridad, ritmo, todo eso, estamos sujetos a esos vaivenes de la naturaleza y también los vaivenes de nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Ujú. Ok, bien. En el ajedrez, esos 7 principios los puede aplicar muy bien. O sea, así como
cualquier otra, así como vimos que la piedra filosofal, podemos encontrar en la piedra cualquier figura geométrica que querramos, nada más le quitamos lo de afuera y encontraremos en esa piedra una esfera, un triángulo, un cubo, pues una figura, una estrellita, lo que querramos, nada más le quitamos lo de afuera. ¿Eh? Así en el ajedrez, en el tablero del ajedrez, se encuentran los siete principios herméticos. ¿Eh? Ese símbolo, eh, pues no es esotérico el ajedrez, es un juego ciencia, pero habrá que aplicarlo, relacionarlo con estos principios filosóficos. ¿Verdad? Piense, ¿verdad? Se lo voy a dejar de tarea, cómo aplicar el principio del mentalismo al jugar ajedrez. El principio de ritmo, el principio de causa-efecto, el principio de polarizar, de polaridad, el principio de causa, de generación, etcétera. Los siete principios están aplicados en el ajedrez, ¿sí? Es un trabajo alquimista ese, ¿verdad? O sea, ahí está el símbolo, está lo material, pero bien puede ser una representación alquimista que yo tengo que encontrar el significado y eh, 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 que me haga estar en esa situación concreta en la cual estoy viviendo, ¿sí? Ok, le dejo de tarea eso. Y a todos yo creo que sería interesante que encontraran la aplicación de los siete principios herméticos en el juego del ajedrez. Los siete principios. Ah, maestro, yo tengo una pregunta. Como al principio nos comentó que Isis quería resucitar pues a su amado, eh, y me vino a la mente el Maestro Jesús que resucitó a Lázaro. ¿Eso también es simbólico o es real o eso es, ahorita me entró esa pregunta. Bueno, pues cuando las leyendas empiezan a surgir, los mitos, los cuentos de la historia de hace siglos, etcétera, ¿sí? Hay verdades que están ocultas, ¿sí? Tal vez, así como en en un sanatorio, en un hospital, ¿sí? Personas que han sido declaradas clínicamente muertas, ¿sí? Donde ya sus funciones, incluso cerebrales, están en cero. Sin embargo, algunas personas que han sido declaradas clínicamente muertas han resucitado. ¿Verdad? Sí, allí aplicando las técnicas pues, de resucitación adecuadas, ¿no? Sí, con tales inyecciones, tales choques eléctricos, etcétera, pueden revivir. ¿Verdad? Eso es ahorita en la época moderna. En la anterior, posiblemente sí llegó a haber esos casos, ¿verdad? A lo mejor sufrían de la catalepsia y estaban muertos y revivían 5 horas después, no sé, ¿verdad? Sí. Entonces, así como encontramos esos misterios en los hechos, en los escritos bíblicos o de otras culturas, que la gente, personas que tenían esas cualidades, esos dones, podían resucitar, como puede sonar así como increíble o muy sugestionable, puede ser cierto, ¿verdad? Sí. Pero no nos quedemos ahí, veamos cómo la resucitación puede ser de otro aspecto, ¿no? Por ejemplo, que ahorita estamos así inertes, o sea, estamos muertos en la alquimia. No sé ni qué es la alquimia ni nada, pero de repente me llegó la idea de la alquimia, wow, y renací del estado en el cual me encontraba, un estado mental muerto, ahora un estado mental activo de la alquimia. Wow, no sabía nada de alquimia, ahora ya sé algo. Entonces esos dos casos pueden suceder, ¿verdad? Una situación así que tal vez fue irreal, la resucitación de los de muerto resucitado, y que puede ser real también, verdadera, como hay casos en la vida moderna, ¿verdad?
o bien estamos en un estado, en un nivel determinado de conciencia, de comprensión de los seres humanos, y de repente al otro día, pues ya comprendemos más las situaciones que suceden a nuestro alrededor, ¿verdad? Y tomamos mejores decisiones, ¿verdad? Pues están los dos aspectos, Sí, como que es sí, cierto y como que no es cierto. sí, afortunadamente sí ya tenía conocimiento de los pasos para alquimia, ¿no? Alquimistas. Y ahorita también me recuerdo que a los 5 años yo me declararon muerta y resucité. Me resucitaron después. O sea, ¿Verdad? resucité. Mi papá no sabía que me había muerto y tenía un amigo y él tenía una taquería y regresó en la noche con un pasante de medicina que todos los días iba a comer ahí con él y Ah, regresó y cuando llegaron pues yo ya estaba muerta, ¿no? Pero me puso una inyección y reviví. así es. Ajá. Es un resucitador el estudiante de medicina aquel, ¿verdad? Y tenía el don de pues de la inyección adecuada, ¿no? Sí. Sí, No cualquiera puede tener ese conocimiento, sí, ¿verdad? no, yo recuerdo que me Ah, se desconectó. Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, adelante, puede tomar la palabra. Maestro, no tenemos preguntas en el chat. Ok. Pues entonces nuevamente agradecer. Este material se los voy a pasar en el grupo de Teurgia, para que lo tengan, pues así como una referencia. Pero lo importante es que ustedes continúen de investigación, ¿verdad? No se queden únicamente en eso, sino lo pueden complementar, lo pueden incrementar esta información o de otras culturas. Y los temas serán semanales. Estaremos aquí con ustedes, si me lo permiten, platicando semanalmente sobre temas de esta forma hasta que lleguemos a los aspectos de la magia, de la teurgia, ¿verdad? Y astrológicos también. Pues muchas gracias por estar aquí, son muy amables y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Les mando un abrazo muy Gracias, fuerte y cordial. maestro. Gracias. Para Gracias. servirles. Para muchas servirles. Muchas gracias, maestro. bendiciones. Gracias, Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas muchas Buenas noches. noches a todos. Hasta gracias. pronto a Bye. todos. Gracias, bye. Gracias, maestro. Bye. Para servirles. Muchas gracias. Para servirles.